Hola a todos, mi nombre es Saúl Jordan Góñez López, estudiante de la carrera de Comunicación, actualmente en el tercer ciclo del Instituto Pedagógico Público Toribio Rodríguez de Mendoza. Y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el análisis de la obra literaria de la historia sobre la literatura hispanoamericana de José Miguel Oviedo. Bien, empecemos. Análisis de la obra literaria sobre la historia de la literatura hispanoamericana de José Miguel Oviedo. Este es un libro sobre un análisis exhaustivo y preciso de la evolución de la literatura en América Latina, desde la época colonial hasta el siglo XX. Oviedo nos lleva por un recorrido detallado por las diferentes corrientes literarias y autores más importantes de cada época, desde Sor Juana Inés hasta Gabriel García Márquez. Lo que más me ha gustado de esta obra es su forma en que Oviedo entrelaza la historia política social de América Latina con su producción literaria. Nos muestra cómo la literatura refleja las luchas y los cambios que han ocurrido en la región a lo largo del tiempo. Además, el libro está escrito con un lenguaje claro y accesible, lo que hace tanto ideal para los estudiantes como para lectores generales. Y es fácil de seguir gracias a su estructura organizada y bien pensada. Biografía de José Miguel Oviedo. José Miguel Oviedo Chamorro, nacido en Lima en 1934 y fallecido en Filadelfia el 19 de diciembre del 2019, fue un escritor crítico literario y profesor peruano de renombre. Su contribución al campo de la literatura hispanoamericana se ve reflejada en su obra Historia de la literatura hispanoamericana, referencia fundamental para el estudio y comprensión de la literatura de la región. Continuemos. La intención de la obra. La intención de esta obra es presentar una visión completa de la literatura hispanoamericana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Oviedo aborda diferentes temas como la poesía, la narrativa, el ensayo, el teatro, y analiza las obras más importantes de cada periodo. Lo que hace que esta obra sea tan valiosa es que ofrece una perspectiva crítica y analítica sobre la literatura hispanoamericana. Oviedo no solo presenta una información sobre los autores y sus obras, sino que también ofrece su propia interpretación y análisis de ellos. Esta obra está estructurada en 4 tomos. El primer tomo nos habla sobre los orígenes a la emancipación, desde los orígenes hasta la emancipación. El segundo tomo trata del romanticismo al modernismo. El tercer tomo, el postmodernismo, vanguardia y regionalismo. Y el cuarto tomo nos habla de Borges al presente. Son titulados de esa manera. Continuemos. Contexto histórico y cultural. Siglo XVI. La conquista española y la fusión de culturas. Oviedo nos presenta una visión crítica de la conquista española, señalando sus consecuencias negativas para las culturas indígenas de América Latina. Él destaca cómo la imposición de la lengua y la religión tuvo un gran impacto devastador en nuestra cultura indígena, y cómo esto se refleja dentro de nuestra literatura. Sin embargo, Oviedo también nos dice que la literatura hispanoamericana es el resultado de un proceso de mestizaje cultural en el que las culturas europeas, indígenas y africanas se mezclaron para crear una nueva identidad cultural. Él enfatiza que la mezcla de culturas es lo que hace que la literatura hispanoamericana sea tan rica y diversa. Otro punto importante que Oviedo menciona es cómo la literatura hispanoamericana ha sido utilizada como una herramienta para resistir la opresión. Él destaca cómo los escritores hispanoamericanos han utilizado su arte para expresar su descontento con el sistema colonial y para luchar por la libertad y la independencia. Siglo XVII. Barroco y nacimiento de las primeras escuelas literarias. En la literatura, el barroco se caracterizó por el uso de la retórica compleja y exagerada, así como por un interés en explorar los aspectos más oscuros y complejos de la condición humana. Este movimiento dio lugar a la creación de algunas de las obras más importantes de la literatura universal, como Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Pero
¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento de las escuelas literarias? Según Oviedo, el barroco fue un momento crucial en la historia de la literatura, porque dio lugar a la creación de las primeras academias y escuelas literarias. Estas instituciones se dedicaban a estudiar y promover la literatura y tuvieron un papel fundamental en la formación de los escritores y poetas de la época. En resumen, el barroco fue un movimiento cultural y artístico importante que tuvo un gran impacto en la literatura universal. Además, dio lugar al nacimiento de las primeras escuelas literarias que tuvieron un papel fundamental en la formación de los escritores y poetas. Siglo XVIII. Ilustración y desarrollo del pensamiento crítico. Según Oviedo, la Ilustración fue un periodo clave en la historia de la literatura hispanoamericana, ya que permitió el surgimiento de una nueva generación de intelectuales que cuestionaron el estatus y propusieron nuevas ideas en el desarrollo de la sociedad. Este movimiento tuvo un gran impacto significativo en la literatura, ya que muchos autores comenzaron a escribir obras que reflejaban problemáticas sociales y políticas de la época. Además, Oviedo destaca que la Ilustración permitió el surgimiento de una nueva forma de pensar críticamente en América Latina. Los intelectuales de esta época abogaban por una educación más amplia y abierta, que permitiera a las personas desarrollar su propio criterio y pensar por sí mismas. Esto se reflejó en la literatura, donde muchos autores comenzaron ya a escribir más obras complejas e introspectivas. Siglo XIX. Independencia y romanticismo. La búsqueda de la identidad nacional. Oviedo nos muestra cómo la literatura fue una herramienta clave para la búsqueda de la identidad nacional en nuestra región. En su obra podemos ver cómo los escritores de la época se enfocaron en temas como la libertad, la justicia y la igualdad, valores que eran fundamentales para la construcción de una nación. En cuanto al romanticismo, Oviedo nos muestra cómo este movimiento literario tuvo un gran impacto en Hispanoamérica. Los escritores de esta corriente se enfocaron en temas como el amor, la naturaleza y la libertad individual, lo que les permitió conectarse con las emociones del pueblo y reflejar sus anhelos y esperanzas. Pero para Oviedo, el romanticismo no solo fue un movimiento literario, sino también un movimiento político y social que contribuyó a la lucha por la independencia. Los escritores románticos fueron figuras clave en la formación de una conciencia nacional y en la creación de una identidad propia. Siglo XX. Modernismo, vanguardismo, realismo mágico y otros movimientos. Según Oviedo, el modernismo fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en Hispanoamérica. Este movimiento se caracterizó por su énfasis en la belleza y la estética de la literatura, así como por su rechazo a la realidad social y política de la época. Por otro lado, el vanguardismo fue un movimiento que surgió después del modernismo y se caracterizó por su experimentación con nuevas formas y técnicas literarias. Este movimiento buscaba romper con las formas tradicionales de la literatura y crear algo completamente nuevo. En cuanto al realismo mágico, Oviedo lo consideraba un movimiento que surgió en la década de 1940 en Hispanoamérica. Este movimiento se caracterizó por su combinación de elementos fantásticos con elementos realistas en la literatura. El realismo mágico buscaba mostrar lo sobrenatural como algo natural y cotidiano. Enfoque y estructura de la obra. Cronológico. Oviedo sigue una estructura cronológica, analizando la literatura por diferentes periodos. Temático. Examina diferentes temas en la literatura latinoamericana, como la identidad, la historia, la política, y entre otros. Geográfico. Abarca la literatura de todos los países hispanoamericanos, incluyendo las Antillas, pero en el cual no se encuentra España, ya que España está dentro del país europeo, y aunque sí es de habla hispana, pero está dentro de otro continente. Análisis literario. Oviedo ofrece análisis detallados de autores, sus obras y movimientos literarios.
En términos generales, en esta obra, Oviedo nos presenta un recorrido cronológico por la literatura hispanoamericana, desde sus inicios hasta la actualidad. Nos habla sobre los autores más destacados, las corrientes literarias más importantes y las obras más representativas. Además, Oviedo nos ofrece una visión crítica y reflexiva sobre la literatura hispanoamericana, analizando su evolución y su relación con los contextos históricos, sociales y políticos en los que se desarrolló. Es importante destacar que esta obra no solo es útil para los amantes de la literatura, sino también para aquellos interesados en la historia y la cultura de Hispanoamérica. Nos brinda una perspectiva amplia y compleja sobre el desarrollo de nuestra región a través de la literatura. Principales movimientos literarios. Tenemos tres: el romanticismo, el modernismo y el vanguardismo. Empezaremos por el romanticismo. Nos dice que el romanticismo en Hispanoamérica se caracterizó por el nacionalismo, la exaltación de la naturaleza y el sentimiento. Pero el romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVIII y se extendió por América Latina en el siglo XIX. Se caracterizó por una exaltación de los sentimientos, la imaginación y la libertad. Los escritores románticos buscaban expresar sus emociones más profundas a través de la poesía y la prosa, y se inspiraban en temas como el amor, la naturaleza y la religión. Según Oviedo, el romanticismo en Hispanoamérica tuvo una fuerte conexión con los movimientos independistas que estaban teniendo lugar en la región. Los escritores románticos veían en la literatura una forma de crear una identidad propia y diferenciarse de España. Por eso, muchos de ellos escribieron sobre temas nacionales y populares como las tradiciones folclóricas y los héroes locales. Entre los escritores románticos más destacados en Hispanoamérica se encuentra Rubén Darío y Jorge Isaac. Cada uno de ellos tenía su propio estilo y sus propias preocupaciones, pero todos compartían una sensibilidad romántica que los llevaba a explorar los límites del lenguaje y buscar nuevas formas de expresión. El modernismo. El modernismo fue un movimiento literario y cultural que tuvo un gran impacto dentro de la literatura hispanoamericana. Fue un momento de renovación estética y búsqueda de identidad propia que dio lugar a obras maestras de la literatura latinoamericana y universal. Nos dice que dentro de los escritores modernistas más destacados se encuentra Rubén Darío, José Martí, Amado Nervo, Leopoldo Lugones, entre otros, los cuales sus obras estaban caracterizados por un lenguaje poético y musical, una atención al detalle y una exploración de temas como el amor, la naturaleza, la muerte y el tiempo. El vanguardismo. El vanguardismo fue un movimiento literario que surgió a principios del siglo XX y tuvo una gran influencia en la literatura hispanoamericana. Según Oviedo, el vanguardismo se caracterizó por su rechazo a las formas tradicionales de expresión y búsqueda de nuevas formas de comunicación. Uno de los principales exponentes del vanguardismo fue el poeta chileno Vicente Huidobro, quien propuso la creación de una poesía pura, libre de ataduras y convenciones. También destacaron otros escritores como Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Julio Cortázar, quienes experimentaron con nuevas técnicas narrativas y formas de expresión. Otro aspecto importante del vanguardismo fue su compromiso social y político. Los escritores vanguardistas abogaron por la libertad de expresión y la justicia social, y muchos de ellos participaron activamente en movimientos políticos y sociales. Siguiente punto: figuras clave de la literatura hispanoamericana. En primer lugar tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, conocida también como la décima musa. Sor Juana fue una monja y escritora mexicana, considerada una de las más importantes figuras del barroco hispanoamericano. Su obra se caracterizó por la erudición, su ingenio y su crítica social. Su influencia sentó las bases para el desarrollo de la literatura femenina en América Latina, desafiando las convenciones sociales de su época. Rubén Darío, el padre del modernismo, fue un poeta nicaragüense
representante máximo del modernismo literario en la lengua española, su obra se caracterizó por la innovación en el lenguaje, la búsqueda de la belleza y la influencia en las culturas europeas. Y Darío revolucionó la poesía hispanoamericana, introduciendo nuevas formas de expresión y temáticas, influenciando a generaciones de escritores como Pablo Neruda, Octavio Paz y Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, maestro del realismo mágico, fue un escritor argentino, uno de los autores más importantes del siglo XX. Su obra se caracterizó por la exploración de temas como la identidad, el tiempo, la memoria y la realidad. Borges revolucionó la narrativa hispanoamericana, introduciendo elementos de la fantasía, la ciencia ficción y el surrealismo. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha inspirado a escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. Y así también tenemos a Gabriela Mistral, la poeta de la sensibilidad, a Pablo Neruda, el poeta del amor y la revolución, y a Mario Vargas Llosa, el maestro del realismo social. Evolución de los géneros literarios. Primero está la poesía, que se dio desde los poemas épicos hasta la poesía moderna. Luego tenemos a la novela, que la novela hispanoamericana ha sido un género fundamental para narrar la realidad. Después tenemos al teatro. El teatro ha tenido un desarrollo particular en cada país con autores emblemáticos. Y para finalizar está el ensayo. El ensayo se ha convertido en un género fundamental para analizar la realidad latinoamericana. Influencias y conexiones internacionales. Europa. Influencia de la literatura española, francesa e inglesa. Estados Unidos. El desarrollo de la literatura norteamericana influyó en las vanguardias latinoamericanas. Asia. La literatura oriental ha inspirado a algunos autores latinoamericanos. África. La literatura africana ha tenido un impacto creciente en la literatura latinoamericana. Importancia de la obra de Oviedo. Investigación. La obra de Oviedo es un referente fundamental para la investigación sobre la literatura hispanoamericana. Reconocimiento. Su obra ha sido reconocida por la crítica especializada y ha recibido numerosos premios. Educación. La obra de Oviedo es una herramienta indispensable para la educación literaria en la región. Recepción, crítica y legado. Crítica positiva. La obra de Oviedo ha sido ampliamente elogiada por su rigor académico, su enfoque interdisciplinario y su claridad expositiva. Legado duradero. Oviedo ha dejado un legado invaluable sobre el estudio de la literatura hispanoamericana. Conclusiones y reflexiones finales. En primer lugar, quisiera destacar la importancia de esta obra como una herramienta fundamental para entender la evolución de la literatura hispanoamericana. Oviedo nos muestra cómo la literatura ha sido una forma de expresión y resistencia ante las distintas situaciones políticas y sociales que han afectado a nuestro país. Además, me ha llamado mucho la atención cómo Oviedo destaca la importancia de los movimientos literarios y sus representantes, desde el modernismo hasta el boom latinoamericano. Cada movimiento ha dejado una huella en la literatura y en la sociedad. Otro punto interesante que he encontrado en esta obra es cómo Oviedo analiza a los autores y sus obras desde distintos puntos de vista, desde la estética hasta lo político. Nos muestra cómo cada autor ha sido influenciado por su entorno y cómo esto se refleja en su obra. Finalmente, quiero destacar la importancia que tiene esta obra para los amantes de la literatura. No solo es una herramienta para entender nuestra historia literaria, sino también para disfrutarla y apreciarla más aún. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y sea de su agrado. Y discúlpenme si he cometido algún error durante el video. Recordemos que de los errores se aprenden, los cuales debemos seguir mejorando con el paso del tiempo. Gracias.